Me quedé sin padre en el año 74 con 16 años y sabía que al día siguiente me tenía que poner a trabajar para ayudar a la familia. A los pies de mi padre yo solo le pedía a Dios una cosa y era que si algún día tenía hijos no tuvieran que pasar por donde yo pasaba en aquel momento. Si mi padre hubiese vivido yo sería médico. Cuando yo llegué a San Telmo a hacer el DEA, yo era un empresario de éxito y no sabía leer un balance. Evidentemente siempre he tenido la virtud de rodearme de gente que sabía más que yo y aprender. Para que haya un político corrupto tiene que haber un empresario que corrompa. Y al revés. Hay quien se corrompe y está lleno de dinero y hay quien por dignidad no lo hace y lo que tiene son muchos problemas. Mi padre me enseñó una cosa. Lo que te corresponde por derecho no lo tienes que ir a rogar. Te corresponde por derecho. Bienvenido, bienvenida. Hoy tengo conmigo a Ramón Arenas, un empresario que ha sido muy importante aquí en Granada, muy conocido y también muy querido. Él es la prueba viviente de que los políticos controlan la justicia. Ha sido víctima de los políticos y de la justicia también. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Ramón, es ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, bien. Recién operado de menisco, pero la verdad que bastante bien. Muy bien. Me alegro. Ramón, tienes una vida muy interesante porque has sido un empresario muy importante, has hecho un montón de proyectos, unos han salido bien, otros se ha metido la política y la justicia de por medio, pero vamos a empezar por el principio. Cuéntame, Ramón, ¿tienes estudios, tienes formación? Bueno, yo desgraciadamente me quedé sin padre en el año 74 con 16 años. Me quedé en quinto de bachillerato y bueno, a los pies de mi padre, porque él falleció el 2 de marzo del año 74, el día 3 de marzo cuando íbamos ahí a enterrarlo, pues la verdad es que sufrí en demasía, porque yo sabía lo que me tenía que hacer al día siguiente, que era ponerme a trabajar. Todavía había dos hermanos pequeños por debajo de mí que había que sacarlos. Mi madre además estaba vendiendo huevos en el mercado de San Agustín. Éramos una familia humilde dentro de lo que cabe y sabía que al día siguiente me tenía que poner a trabajar para ayudar a la familia. A los pies de mi padre yo solo le pedía a Dios una cosa y era que si algún día tenía hijos no tuvieran que pasar por donde yo pasaba en aquel momento. Yo siempre lo he dicho, si mi padre hubiese vivido, yo sería médico. Desgraciadamente no lo pude hacer. Con 16 años me puse a trabajar. Me quedé en quinto de bachillerato. Saqué el quinto de bachillerato aquel año, trabajando y presentándome a los exámenes solamente, o sea, lo que pude Ujú. estudiar, pero lo saqué. Tenía intención de que cuando mi hermano Claudio volviera de la mili, recuperar y ponerme a estudiar. Pero aquello no fue posible. Mi hermano Claudio también, la criatura se lo llevaron al Sahara cuando la Marcha Verde, con lo cual estuvo 2 años de mili. 2 años son muchos años y cuando él ya volvió, mi hermano Miguel y yo habíamos hecho que la empresa andara y muy bien. Entonces, cuando Claudio regresó, lo que decidimos los tres hermanos mayores fue cogernos de la mano y decir, vamos a trabajar y vamos a sacar esta empresa que papá nos la dejó con unos buenos cimientos para levantarla hasta donde quisiéramos. Y eso fue lo que hicimos. ¿Y la empresa de qué era? La empresa era de avícola. Teníamos una granja de gallinas aquí en Huetor Vega. Aparte éramos almacenistas de huevos y además vendíamos pollo. Ujú. Porque eso luego se convirtió en Pollos Arena. A ver, porque con el tiempo, en el año 84, montamos un matadero de pollos aquí en Granada. Y entonces resulta de que, aunque también cambiamos porque desde el año 74 hasta el año 86-87 era viuda de Miguel Arena. Ujú. Después fue viuda de Miguel Arena, sociedad anónima, y ya hubo momentos donde había que cambiarlo. Entonces lo cambiamos a Arena Alimentación. Pero al mismo tiempo también es que por lo que nos hicimos muy famosos en Granada fue por los pollos. Entonces era Ujú. pollo arena. Pero la verdad es que vendíamos pollos, vendíamos huevos y vendíamos congelado y pescado. O sea, diversificamos mucho la empresa. Me has comentado antes, fuera de cámara, que fuisteis proveedores de Dul.
empresa muy famosa aquí en Granada. No solamente que fuimos proveedores es que yo además, eh, con María Angustia Amador y con Ignacio Fernández Sanz, tuvimos una relación familiar muy grande, porque cuando ellos tenían la pequeña granja en Bellavista, yo iba con mi padre a recoger los huevos que los bajábamos al almacén. Entonces mi padre teníamos una Citroën 2 caballos, íbamos y recogíamos los huevos y los vendía mi madre en el mercado de San Agustín o mi padre en el almacén en la calle Fábrica Vieja. Entonces, claro, desde niño esa empresa la viví en primera persona. Y tengo que reconocer además que hay bueno, yo con, con la hija, con María Angustia Fernández Amador, pues, una relación de niño, de infancia, corriendo por allí por la granja y demás. Y luego además también, pues yo tengo que decir que tuve el honor de ser de las primeras personas que comieron flanes, cuando todavía no se llamaba Dún, cuando María Angustia en su casa hacía los flanes con los huevos rotos. Y la verdad es que los daba a, a los vecinos, después a la gente que íbamos por allí. Y yo la verdad es que soñaba con ir con mi padre a recoger huevos a Bellavista para comerme un flan. Y entonces, a partir de ahí, pues ellos crecieron mucho y muy rápido, porque María Angustia era una persona privilegiada, con un coco excepcional y que, bueno, era una mujer excepcional en todos los sentidos. Y la verdad es que hizo de Flandún, hizo una gran fábrica. Pero te termino contando un poco lo de Flandún. Vale. Resulta de que, bueno, pues ya mi padre fallece, seguía existiendo la relación con Ignacio y con María Angustia. Y nosotros pasamos de llevarnos, de comprar los huevos a ellos de la granja, a suministrarle huevos a Flandú. Y nosotros fuimos proveedores de Flandú hasta el año 87-88. Sí, Qué bueno. sí, sí. Vale, y cuéntame esto porque me pareció muy curioso. Me dijiste que a vuestra empresa, Pollo Arena, que teníais un matadero, os llegó la comunidad musulmana de aquí de Granada para comprar, para poner los pollos allí, ¿no? Sí, bueno, esto, a ver, además está escrito el caso Arena y los 40 pollos. Esto es simpático, pero yo siempre lo diré porque además es así. Esto fue fruto de la casualidad más absoluta. Nosotros habíamos hecho el proyecto para montar el matadero en el polígono Juncaril, un Ujú, polígono de aquí de Granada, donde habíamos comprado un terreno en el año 80 y allí era donde íbamos a hacer el matadero. Hicimos todo el proyecto para montarlo allí. ujú, Entre otras cosas porque no nos entendíamos con Mercagranada, porque nosotros, lógicamente, donde estaba el foco de venta era en Mercagranada y nos hubiese gustado, pero no llegábamos a un acuerdo con ellos. ujú. En el año 82, pues recuerdo de que el que era director de Mercagranada, Paco Bernier, nos dijo, oye, veniros que Antonio Jara, que era alcalde de Granada, quiere hablar con vosotros. Y bueno, pues fuimos a hablar con Antonio Jara y al final nos entendimos. Pues claro, ellos nos daban 20 años, era una inversión de 100 millones de pesetas del año 82, que era muchísimo dinero, muchísimo. Y nos dijo que nos daban 80 años de concesión. Entonces, 80 años de concesión, ya eso era otra historia, podía hacer la inversión. Y luego además nos metió una cláusula que era que si en algún momento Mercagranada vendía terreno, nosotros teníamos derecho también de comprar la parcela que en ese momento nos estaban dando la concesión administrativa. Mm. Entonces lo que ocurrió fue que el matadero que estaba previsto montar en Juncarí, el mismo proyecto, se le cambió la ubicación, se le cambió todo, pero tal y como estaba proyectado en Juncarí, se instaló en Mercagranada, la parcela que el ayuntamiento no se dio. Vale. De tal forma de que ocurre de que, claro, el matadero estaba orientado, lo que es la zona de reposo de los pollos, estaba orientado hacia el sol naciente, que es el sol de la mañana, para que los animales, mientras que llega el momento del sacrificio, no sufrieran por la calor. Ujú, Granada es una ciudad que tiene 6 meses de temperatura alta
y Ujú, que lógicamente, pues aunque los pollos estén techados y demás, pues la calor les afecta, ¿no? Aquello hizo de que a la semana de estar sacrificando pollos, nosotros se acercó la comunidad musulmana. Y bueno, pues la verdad es que siempre nos ha gustado escuchar a todo el mundo. Y ellos nos pidieron que, bueno, pues que habíamos inaugurado el matadero y querían matar 40 pollos a la semana. Y en aquel momento, ya también estoy hablando del año 84, ujú, se había prohibido las matanzas en las casas. O sea, aquello de los cerdos y de las aves en las casas no se podía hacer. Y nosotros pues accedimos y solamente le pusimos un condicionante, pues que se matara al final de la tarea, porque claro, había que cambiar todo el sistema. Ellos a la hora de sacrificar tenían que hacerlo con el rito musulmán, que no es nada más que decirle en el nombre de Alá yo te sacrifico. Pero luego también es verdad que lógicamente el sangrado es distinto, ujú. porque ellos lo que hacen es degollar al pollo, entonces el sangrado es distinto. l- La cadena había que cambiarla y entonces lo que nos venía bien era que fuese al final. Yo tengo que decir que al principio nos producía esta risa. Risa no en plan de reírnos, sino porque, claro, con nuestro sistema de matanza y hacer tan pocos pollos y a la velocidad que iban, los pollos salían con muchas plumas. Ujú. Y entonces le llamábamos los pollos indios. O sea, eso era lo que nos producía risa, ¿no? Pero por lo demás con muchísimo respeto, ¿no? De hecho, aquello se fue ampliando, pero empezamos, y está escrito el caso, ¿eh? Arena y los 40 pollos. O sea que en el método del caso se da el tema de Arena y los 40 pollos, que tuve el privilegio de ser yo quien lo presentara en San Telmo, ¿no? Pero entonces, para que me quede claro, lo que ocurrió fue que los pollos, donde estaban reposando, estaban mirando hacia la Meca, ¿no? Claro, donde estaban los pollos reposando y donde, y tal y como estaba enfocado, el sacrificio. O sea, cuando se le pasaba el cuchillo al cuello Ah, del vale. pollo, era lo que está orientado hacia la Meca. Ah. Y entonces, claro, aquello fue creciendo. Y llegó la comunidad musulmana de Córdoba y la de Sevilla, y aquello iba creciendo, y claro, después de 40 pollos, aquello iba tomando un ritmo que ya eran comunidades musulmanas importantes. Y un día, en el año 91, pues al jefe de la comunidad musulmana de Sevilla le pregunté, digo, bueno, a ver, yo no entiendo nada. Y es verdad. O Claro, sea, no entendían nada. por qué venía aquí a nuestro matadero, habiendo tantos mataderos como hay? Porque en Andalucía en aquel momento había 15 o 20 mataderos. Y entonces el hombre se fue al coche, sacó una brújula, eran las 5 de la mañana, ¿eh? Pues claro, ya matábamos pollo, entonces ya no nos esperábamos a terminar, sino que cuando lo necesitaba, matábamos pollos con el rito musulmán. Porque, claro, lo único que era es que teníamos a una persona, bueno, al final terminamos con 3 personas dadas de alta que podían hacer el sacrificio, que eran musulmanes creyentes que además hacían el sacrificio. Entonces resulta de que él vino con la brújula, la colocó en el sitio donde estaba la matanza y me dijo, mira, Ramón, es el único matadero que hay de Madrid para abajo que está orientado a la Meca. Entonces, dice, aparte de que nos tratáis con tanto cariño, que la verdad, estamos muy a gusto. Por eso venimos todos aquí. Qué fuerte. Sí. Y bueno, pues aquello fue en el año 91 y en febrero del 92, aprovechando además el Día de Andalucía, lo primero que hice fue irme a Gibraltar, que había una comunidad musulmana importante. Después de Gibraltar bajé hasta Marruecos y a partir de ahí empezó la eclosión de los pollos ritos halal. Hemos vendido muchos pollos ritos halal, hemos vendido a Kuwait. Además, cuando la guerra del Golfo fuimos la 10ª autorización, que además lo tengo en el recuerdo, fue el Inocencio Díaz, me parece que es como se llamaba el ministro, el que estaba, está firmado por él. Fuimos la 10ª empresa a nivel mundial que tuvo el cambio de pollo, de alimentos a cambio de petróleo. Aquello no se llevó a cabo porque al final el gobierno iraquí quería pagar Mm. con fondos iraquíes cuando aquello se desbloqueara y lógicamente no, pero lo pudimos haber hecho y la verdad es que de eso nos sentimos orgullosos de haber logrado
tanto éxito en ese apartado. Y ahora te voy a cambiar un poco de tema y seguimos con tu historia cronológicamente. Pero claro, has mencionado la comunidad musulmana y estamos en Granada. Y yo he escuchado que aquí, yo soy de Sevilla, ¿eh? Entonces, he escuchado que aquí en Granada hay mucha gente árabe y musulmana. ¿Tú crees que ha aumentado el número de gente árabe y musulmana en Granada y en Andalucía en general? Sí, claro que ha aumentado. De aquellos años aquí, mucho. Ujú. Y, Sí. o sea que vuestros clientes aumentaron con el tiempo. Nuestros clientes aumentaron con el tiempo, pero más fuera de España que en España. O sea Ujú. que, porque, bueno, aquí ya empezó otra gente a sacrificar, cambiaron la zona de sacrificio también y empezó la competencia más. Pero nosotros ya teníamos un camino andado de muchos años que nos abrió el camino porque nosotros estuvimos vendiendo pollo a Marruecos, Kuwait, o sea que, Claro, me parece muy curioso porque has podido aumentar tu negocio gracias a esa presencia árabe musulmana y has mencionado que también tenías negocios en Marruecos. ¿Qué exactamente las empresas que tenías en Marruecos? bueno, en Marruecos es que después de estar vendiendo pollo, en el año 95 fuimos la mayor empresa exportadora de pollitos de un día de España. Y todos los llevábamos a Marruecos. Pollitos recién nacidos con un día los exportábamos a Marruecos. Porque en Marruecos no había suficientes para el consumo que tenía. Y entonces en el año 95-96 fuimos la primera empresa exportadora de pollitos de un día. Después, en el año 2007 comencé un proyecto de la mano de empresarios españoles Ujú, y hicimos Ditema, que es el desarrollo de un parque industrial en Marruecos, en la zona de Casablanca, de la Gran Casablanca, que es un parque industrial de 4 millones de metros. Lo que pasa es que, bueno, pues tengo que decir con pena que en el año 2013, por motivos que seguramente después saldrán, yo tuve que abandonar los proyectos que tenía y hay otros compañeros que lo están llevando a cabo. Pero hasta el año 2013 estuve muy comprometido y fui el presidente de ITEMA Maroc y de ITEMA España, que es el proyecto de 4 millones de metros de terreno industrial ujú. para empresas españolas, marroquíes y árabes en Marruecos. Antes de meternos en el tema de la política y la justicia y cómo te afectó en tu carrera profesional, quiero que hablemos de tu etapa en el Instituto San Telmo, porque mi madre te vendió te dijo, oye, haz un programa de aquí de San Telmo cuando ella era profesora allí, y quiero preguntarte si te sirvió, porque, claro, yo he tenido la experiencia de que la universidad no ha sido lo que esperaba, ¿no? Yo tenía unas expectativas y no las cumplió, que fue mi problema, ¿eh? No digo que sea problema en la universidad. También es cierto que lo que vende la universidad es una serie de cosas que luego, pues, no cumple en algunos casos, ¿eh? En otros sí. Y yo he tenido la experiencia de que los estudios en la universidad no me han servido para tanto. Sin embargo, tengo buenas referencias del Instituto San Telmo. ¿Era tan bueno como dicen? A ver, yo tengo que decir una cosa. Cuando yo hice el DEA, que era la Dirección de Empresas Agroalimentarias, eh, yo lo hice por un motivo. Llevaba ya muchos años vinculado a San Telmo. De hecho, fíjate tú que cuando nosotros logramos el tema de Irak, eh, el que era director de San Telmo, Antonio, es que no me acuerdo ahora de los apellidos, pero bueno, el que era director del Instituto San Telmo, Luego lo pongo Antonio García yo. de Castro, Vale. vino en busca mía porque Campofrío, que tenía mucha ligación con ellos, estaba interesado en el programa de alimentos a cambio de petróleo. Tuvimos varias reuniones, lo que pasa es que ya he dicho que al final no se llevó a cabo. Antonio García de Castro siempre me recriminaba. Ujú. Ramón, lleva desde el año 82 que vienes por San Telmo, que vienes, que das vueltas, pero nunca hemos conseguido que hagan ningún programa. Y yo le contesté, Antonio, será difícil que lo haga. Pero mira por dónde. Una mañana en Mercagranada, donde teníamos el matadero, me llaman arriba al despacho y me dicen, Ramón, tienes aquí a doña María Angustia Fernández Amador, que viene a verte. Y le dije, ¿cómo? Porque no me lo había anunciado, tengo que decírtelo, ¿verdad?
Sí, sí, que está aquí María Angustia Fernández Amador. Me quedé de piedra, me quedé de piedra, porque yo te lo digo de verdad, es la vivencia de niño que yo he tenido con esa familia, después ya, evidentemente, mm, empresariales también, eran tan sumamente buenas que, que yo decía, no puede ser, porque además yo había seguido la pista, sabía que... No sabía que tu madre estaba en San Telmo, te lo juro, ¿verdad? No lo sabía. Y resulta de que bajé, me alegré mucho, ella también le dio mucha alegría de verme y me propuso hacer el día. Lógicamente yo no le podía decir que no. Y ahora yo tengo que decir una cosa, personalmente. Cuando yo llegué a San Telmo a hacer el día, yo era un empresario de éxito y no sabía leer un balance. Evidentemente siempre he tenido la virtud de rodearme de gente que sabía más que yo y aprender. Esa virtud sí la he tenido. Pero yo no sabía leer un balance. Yo aprendí a leer un balance en San Telmo. Y lo aprendí gracias a María Angustia Fernández Amador. Con lo cual, el cariño, el agradecimiento es... Pero fue así como ocurrió. Y probablemente si ella no hubiese sido la que viene a decirme que haga el programa de San Telmo, no hubiese ido. Probablemente. Después, tengo que decir que después de eso hice otro programa en el año 2001, cuando salí de la empresa familiar Mm. para irme a hacer otros proyectos varios, vinculados también a la familia, pero proyectos varios. Pues, y resulta de que hice otro programa, pero ya lo hice en Málaga, el primero que se hizo en Málaga, cuando no tenía San Telmo sede. Y después estuve en la cátedra de empresa familiar, fui fundador de la cátedra de empresa familiar de San Telmo. Yo también. Qué bueno. Entonces sí te sirvió los programas que hiciste en San Telmo. Mucho, mucho. Me han enriquecido en lo personal muchísimo, muchísimo. Y en lo profesional Evidentemente también. también, ¿no? En los dos. He partido de decirte que cuando fui no sabía leer un balance. O sea que a partir de ahí, imagínate. Sí, es verdad. Y algunas veces después me arrepentí de por qué no lo había hecho antes. Pero es que estaba en un mundo donde iba muy acelerado, mucho trabajo. Para mí, siempre he tenido muy claro una cosa. Eh, los únicos días que tenía para la familia era el sábado por la tarde y el domingo. Los demás días eran empresa, avión, coche, barco, estaba viajando siempre. Siempre procuraba, eso sí, el sábado por la tarde y el domingo estar con la familia. Y entonces, claro, no tenía tiempo, o yo creía que no tenía tiempo. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Esa vida es muy dura. A veces no nos sabemos poner en el lugar de las personas como tú y que trabajan tanto y tienen que sacrificar tantas cosas, tiempo con la familia. Hace poco también entrevisté a una mujer, jefa de cirugía pediátrica en el Reina Sofía en Córdoba, que decía que se arrepentía de no haber pasado a veces tanto tiempo con su hija y que le gustaría haber pasado más tiempo con su hija. Claro, me imagino que tú también con tu familia. Está claro. Es que ser empresario de éxito tiene un precio, o sea, y luego hablaremos de ese precio también a nivel público, porque claro, después han pasado una serie de cosas que ha salido en muchísimos periódicos y eso luego ha tenido su repercusión Por desgracia, sí. en el O sea, de la misma sentido, forma en que al final de una vida o de una trayectoria, porque, a ver, desde el año 74 al año 2024, estamos hablando de muchos años. Que estamos hablando bueno, ahora 2025, perdón, pero es que estamos hablando de muchos años. es una pasada. Entonces, claro, es que son 50 años. Y ahora hará 51, el día 3 de marzo. En ese transcurso de tiempo pasan muchas cosas. Muchas buenas y muchas malas. Lo que ocurre es una cosa. Las buenas son éxitos de todo. Y los fracasos, desgraciadamente, son de uno solo. Bueno, O de muy pocos. en ese ambiente también influyen los demás un poco, no solo son errores de uno. Sí, al final, a ver, al final eso es lo que queda. Bien porque sea así o bien porque uno lo vea así. O porque es la cabeza visible. Al final, Claro, ¿qué nombre aparecía en el periódico? Claro, aparecía tu nombre porque claro, tú eras la cabeza visible. claro.
pero detrás de eso había un montón de personas. Evidentemente, y ha habido un montón de personas en los éxitos y había un montón de personas en los fracasos, pero los fracasos al final solamente se ve uno, ¿no? Vale, vamos a meternos entonces en materia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue tu primer roce con la política y con la justicia? Bueno, mi primer roce con la política es que, a ver, en el año 2001, resulta de que un grupo de empresarios vimos que en Granada hacía falta. Bueno, yo ya no estaba en la empresa familiar, ¿eh? Pues precisamente en el año 2001 yo me dejé a mi hermano, ya nombramos gerente a mi hermano el menor y yo pertenecía al consejo, pero no, no estaba en la empresa familiar. Me fui a diversificar la empresa familiar y sobre todo también a algo que yo siempre añoré. Y es que montamos un servicio de prevención de riesgos laborales que para mí era la forma de llegar a la medicina sin ser médico. Qué bueno. Entonces, claro, como cambió la ley y resulta de que todas las empresas tenían que tener prevención de riesgos y eso llevaba aparejado la medicina de la salud y demás, pues bueno, me metí en esa historia y además muy bien, con muy grato recuerdo también. Pero bueno, al mismo tiempo eso me daba la posibilidad de hacer otras cosas. Y conjuntamente con otros empresarios nos dimos cuenta de que en el año 2001 ya meterse en un terreno industrial para desarrollar un proyecto valía tantísimo dinero que la compra del terreno hacía inviable el proyecto. Y entonces, porque Granada estaba, los polígonos que existían y los Ujú. parques empresariales estaban totalmente saturados. Entonces vimos la necesidad de hacer un gran parque industrial, de empresarios y para empresarios. Porque eran muy caros los terrenos. Claro, es que los terrenos en Granada es que Vale. ya partía de un precio del terreno que era inviable hacer un proyecto empresarial de envergadura. O sea, Ujú. cualquier empresa que necesitara 4 o 5 mil metros, por resulta es que nada más que lo que necesitabas para eso lo hacía inviable. Vale, y perdón por interrumpirte, pero quiero saber por qué estaban tan caros los terrenos, porque el Porque no precio había, también. porque no había. Pero el ayuntamiento tiene un montón de terreno que puede poner a la venta, ¿no? Pero es que no había terrenos industriales en Granada ni alrededores. Es que no había terrenos industriales. Y claro, tú imagínate Y en no aquel lo. entonces, pero si yo te voy a poner el ejemplo, Flandul en aquel entonces compró terreno en, en un pueblo cercano después de Santa Fe, compró terrenos para instalarse. Ujú. Ya en la época en que nosotros estábamos en el desarrollo ¿cómo se llama? Por Dios. Después si me acuerdo te lo digo cómo se llama el pueblo donde compraron el terreno. Nosotros veíamos que había que hacer un parque, además un parque empresarial que reuniera las condiciones de un parque ya del siglo XXI. O sea, donde entraran camiones, donde se pudiera descargar, donde no estuviera los coches estorbando. O sea, hacer un desarrollo del siglo XXI. Y esa propuesta no se la dijiste al ayuntamiento para que hiciera un parque empresarial, Claro, porque. pero si esa propuesta nosotros, mira, buscamos terreno. En Granada no lo había. La parte cercana a Granada, todo era especulativo. Ujú. Y al final, de la mano de la Junta de Andalucía, nos mandaron a hacerlo entre Escúzar y La Malá. Escúzar y La Malá, te hablo del año 2001, ¿eh? A pesar de estar a 15 kilómetros del centro de Granada, aquello era el tercer mundo. Ujú. Sinceramente, era como estar en el centro de Granada e irte a Marruecos. Esa era la desgracia. Ujú. Y nosotros vimos que, bueno, pues que podíamos aportar a la sociedad también, el que estando cerca, además. Teníamos el compromiso de la Junta de Andalucía de acercarnos la autovía. Teníamos el compromiso de darnos agua. Teníamos el compromiso de que todo iba a ser rápido. Y bueno, la verdad es que al final todo fue un desastre. Empezamos a construirlo en el año 2005. Un parque de 4 millones de metros, el mayor parque industrial de España, donde hoy, gracias a Dios, irá instalado el acelerador de partículas, que ya se está trabajando allí, y donde están las mayores empresas de Granada, pero qué pena, porque claro,
tardamos tanto en empezar el proyecto que en el camino se quedaron muchas empresas Mm. porque llegó los años de la crisis y se quedaron muchas empresas en el camino. También tengo que decir con orgullo que muchas empresas se salvaron gracias a aquello, porque resulta de que eran terrenos que los habíamos desarrollado nosotros, que para nosotros tuvieron un valor y que a la hora de hipotecarlo los tasaron en 100 euros. 100 euros del año 2008, parcela mínima de 10.000 metros, era muchísimo dinero y ayudamos a muchas empresas a, a que salieran. Muchas, otras cayeron evidentemente, pero Mm. no había otra solución. Pero sí que es verdad que tengo con orgullo el haber sido consejero delegado de esa empresa de Granada. Para mí, una de las empresas más capitalizadas que hay en la actualidad, de la que sigo siendo partícipe, no yo, sino las empresas que teníamos, sigo siendo partícipe y que lo digo con orgullo. Para mí, los 7 años que yo estuve en Parques Metropolitanos fue también un gran máster, Mm. al igual que San Telmo. ¿Por qué? Pues porque ahí empezó el problema con los políticos. Nosotros nos manda la Junta de Andalucía allí había un alcalde, que en paz descanse. Lo digo de verdad con pena. Que resulta que en principio todo nos lo brindó, pero llegado un momento, nos puso por medio a un empresario que nos pidió 6 millones de euros. Y que yo lo único que le contesté fue, no, 6 millones de euros me tendrás que dar la factura, ¿no? O algo vais a hacer, ¿no? No, 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 no. Aquí no hay factura de nada. Entonces le tuve que decir a nuestro abogado y, y al gerente y a los compañeros del consejo, decirle, familia, vámonos que nos ha tocado la lotería. Entonces este señor, empresario de Granada, bueno, era empresario, resulta que dice, ¿cómo que os ha tocado la lotería? Digo, sí, porque hay una cosa muy sencilla. Yo no te voy a dar los 6 millones de euros, ni yo ni nadie de aquí del consejo. Digo, pero esto es mucho más fácil. El terreno es nuestro. Haz tú el parque, que como el terreno es nuestro, a lo mejor somos nosotros los que pedimos. Le dimos órdenes a nuestro gerente de que levantara las banderas Mm. y que no se montaba allí el parque y este alcalde tuvo que dimitir y perderse, por desgracia del pueblo. Eso fue así. Así empezó la historia mía por no pagar peaje. O sea, si me he enterado bien, fue porque fueron a ti. Fueron al Consejo de Administración. Yo era el consejero delegado y el presidente Sí. de la Comisión Económica pidiéndonos 6 millones de euros por dejarnos desarrollar el parque. Y tú dijiste que Y no. yo dije que no, no pagaba. Pero ¿y esos 6 millones por qué os lo pedían? Por la cara, Porque sí. por la cara. Y tú dijiste que Y no. yo dije que no. Y aún así seguiste con el proyecto adelante. Hombre, claro, porque al final el alcalde a que se fue, obtuvimos la licencia para hacer el parque y ya está. Qué Con muchas fuerte. anécdotas en el camino, muchas anécdotas después en el camino, pero evidentemente no pagamos el peaje, no sucumbimos a la corrupción. Y ese alcalde, vamos, a mí me da igual el partido, PP-PSOE, me da igual. Al Anda final, que a mí, claro, lo he sufrido a los dos. tú has sufrido los Los dos, dos. efectivamente. Por eso te quería hacer esta pregunta. ¿Tú crees que entonces todos los políticos que hacen este tipo de cosas, da igual la ideología que tengan, que lo hacen igual? Sí, lo único que pasa es que, a ver, para que haya un político corrupto tiene que haber un empresario que corrompa y al revés. Entonces, claro, Ah, o sea que políticos y empresarios se ponen de acuerdo. claro, evidentemente. Entonces, hay quien se corrompe y está lleno de dinero y hay quien por dignidad no lo hace y lo que tiene son muchos problemas. Vale, y cuéntame también que tuviste otro caso con el hermano de Alfonso Guerra, si no me equivoco. Bueno, ese lo vamos a dejar, Vale. lo vamos a dejar. De verdad, porque, bueno, fue otra historia también en un municipio cercano donde, bueno, compramos una finca para hacer nuestra incubadora y nuestra fábrica de pienso
y a los 6 meses de comprarla nos dijeron que había que venderla y tuvimos que vender la finca. No supimos quién estaba detrás hasta el día que fuimos a escriturar. O sea, obligaron a Nos vender. obligaron, el ayuntamiento nos obligó a vender, sí. ¿Y por qué? Pues porque parece que era mucho más rentable las personas que compraban que la familia Arena montaran allí su incubadora y su fábrica de pienso. Pero perdóname, ahí no voy a... Vale, vale. Y el caso Nazarí, que es el caso por el que más se te conoce y por el que más ha salido en los periódicos, creo. Oh, bueno, esta es otra historia. Bueno, después tengo más, pero esta es una historia donde llevo 20 años sufriendo, donde la familia, y aquí ya digo la familia, el núcleo familiar de Ramón, su mujer y su hija, y evidentemente mi hermano, las personas que nos quiere, todos los que hay alrededor, pues hemos sufrido mucho. Y llevamos 20 años sufriendo. O sea, Conchi es maestra, tenía su centro infantil hasta agosto de este año que se ha jubilado. Era el sueño de su vida. El ayuntamiento se acerca a nosotros en el año 2004. Nos dice que necesita meter más niños en el centro infantil. Conchi le dijo que no había más plazas, que no podía meterle más plazas. Entonces, los ayuntamientos ayudaban mucho a las familias a meter niños en los centros infantiles. Conchi es tu Es mujer, mi ¿no? mujer, sí. Ujú. Entonces resulta de que Conchi le dijo que no había más. Y bueno, pues le dijo una persona del ayuntamiento, la que llevaba asuntos sociales, si nos podía interesar comprar una parcela. O sea, comprar no, que nos cedieran ellos una parcela, una concesión administrativa para hacer un centro infantil. Claro, Conchi llegó, me lo contó. Mi cuñada Pili, que también estaba en el proyecto, se lo contó a mi hermano. Y bueno, ¿qué hacemos? Pues mira, si hay una concesión administrativa, que nos enseñe la parcela y vamos a pedirla. Ujú. Te estoy hablando de 2004, ¿eh? En diciembre del 2004, nosotros hicimos un currículum de cuál era el proyecto que íbamos a hacer la parcela. Una parcela de 2.700 metros. Mayor parque infantil, o sea, el mayor centro infantil de Andalucía con 2.700 metros en plena Granada, Ujú. porque aquí en el Saidín, al lado del Estadio de los Cármenes, una situación espectacular y una parcela de uso educativo. Hicimos el currículum, lo presentamos y en diciembre del 2004 se nos concede la concesión administrativa, no solamente esa, sino otra donde yo también estaba vinculado, que era a la Fundación Fray Leopoldo. Se le cede también una parcela para montar una residencia de ancianos. Diciembre del 2004. Bueno, pues la verdad es que aquella Navidad fue una Navidad fabulosa. Yo ver el sueño de Conchi hecho una realidad, pues la verdad es que me hacía ilusión. Y a ella también, lógicamente. Bueno, pues la verdad es que todo bien. Pero un día desayunando, en el mes de marzo del año 2004, leyendo el periódico, Ujú. veo que la parcela sale a la venta. O sea, te enteras a través del A través periódico. del periódico, sí. Que la parcela sale a la venta. Llego y le digo, Conchi, mira lo que pasa. ¿Por qué no llama al ayuntamiento? Llama al ayuntamiento. Y la persona que le llama al ayuntamiento, no lo voy a decir con las palabras que dijo, ¿eh? Porque tengo mi personal criterio. Pero este hombre se llama eh, García Arroyo. Este hombre era el concejal de urbanismo. Eh, Tenía el apodo de Nino.
Y esta señora dijo, es que ha dicho don Nino que hace falta dinero para la Gran Vía y que la parcela sale a la venta. Claro, Conchi se quedó fría, me lo dice, digo, pues mira, vamos a ir al ayuntamiento y vamos a pedir las bases. Llegamos al ayuntamiento y vemos las bases, y las bases del concurso era el currículum que nosotros habíamos hecho Ostras. durante toda la Navidad del año 2004. O sea, lo habían calcado y esa era la base del concurso. Entonces dijimos, bueno, no puede ser. Bueno, total, que al final dijimos, mira, ellos quieren hacer de estos negocios, pues nosotros vamos a intentar que, bueno, pues hacer que esto sea una realidad. Ujú. Entonces, claro, como además se permitía, pues resulta de que yo lo que hice fue pensar cómo hacer eso y presentamos el proyecto diciendo, mire usted, en la planta, en los dos sótanos, vamos a montar cocheras, 200 cocheras. Y en la parte de arriba montamos el centro infantil. Si esto no es posible, esto no es viable, porque para un centro infantil gastarse el dinero que pedían por la parcela era inviable. Lo presentamos, nos dicen que sí y nos lo admiten Ujú. y nos escrituran la sociedad, la parcela. Resulta de que en ese intermedio la Junta de Andalucía impugna la venta de las parcelas porque esas parcelas provenían Mm. de las secciones de los promotores y parece que no se pueden vender, que que quedan en propiedad del ayuntamiento. Claro, el ayuntamiento empieza a no darnos la licencia. No entendíamos nada. Y el terreno lo tenéis ya comprado, era Terreno vuestro. comprado y con una hipoteca. Y no nos daban la licencia. Y claro, teníamos que seguir ampliando la hipoteca. Por otro lado, al mismo tiempo, había una parcela de uso deportivo al lado, deportivo, que lo habían vendido también. Y resulta de que a este señor, el uso deportivo, anulan la venta que estaba, o sea, no que anulan la venta, sino no llegan a escriturárselo, Sí. le hacen la concesión administrativa, pero la mía me la venden. Sigue pasando el tiempo, yo quejándome en todos los sitios, no entendía qué era lo que pasaba, hasta que llega un momento donde en la parcela al lado, que era de su deportivo y que era una concesión administrativa, montan un pabellón e invaden mi parcela. Pero me invaden mi parcela como para tirar el proyecto a la basura. Y todo esto ya era el año 2013, sin licencia de obra. Yo, 9 años pasaron desde que desde que la compraste el compré, terreno sí, hasta que... Y no me dieron la licencia de obra. y tú seguías pagando Y yo la seguía pagando hipoteca hipoteca, sí. y no podías hacer nada con ese Nada, terreno. nada, O nada. sea que te estaban chupando el dinero. Sí. Total, que llega un momento ya donde evidentemente la situación estrangulado económicamente por todos los sitios y donde, bueno, pues yo le pongo un interdicto al vecino, el interdicto que además era un empresario, compañero que hemos compartido empresas juntos y que yo lo llamo y le digo, mira, oye, que ha pasado esto y que tiene esto aquí. Y lejos de aparecer, me manda el cuñado. Y el cuñado llega allí y me dice, esto es tema de abogado y de perito. Yo aquí no tengo nada, de arquitecto. Yo aquí no tengo nada que hacer. Bueno, todo esto sufriendo. Y además con una situación. Y esto ya es personal. Yo a mi madre no le podía dar un disgusto de esta índole. O sea, mi madre no merecía al final de sus días irse con ese tema. Y hasta hice una inauguración de puesta de la primera piedra de la parcela, estando mi madre viva. Pero cuando murió mi madre le dije a mi hermano, esta es la situación, ya no puedo más. Mi hermano el mayor me dijo, Ramón, por lo que luchas tú crees que es justo. Y le dije, hermano, tú verás, después lucha, que los demás ya sabremos lo que hacer. A partir de ahí dejé todos los cargos en todas las empresas, pero esperé a que mi madre muriera en marzo del 2013 para poder emplearme a fondo.
me puse a buscar debajo de tierra todas las anomalías que había en el tema de la venta, todo lo que había. Y tuve la gran suerte de una cosa. Yo además siempre lo diré, no sé quién fue. Pero un día llegaron a la oficina de prevención, preguntaron por mí. Ujú. Don Ramón Arena, sí. Pues mire, estos papeles que traigo son para él. Y mi secretaria entró, pero bueno, ¿quién los manda? Y yo soy un mandado. Salió por la puerta y fue. Entró mi secretaria y me dice, Ramón, que ahí han traído unos papeles para ti. Llegué. De verdad, no te exagero. Vendrían unos 2000 folios. En esos 2000 folios venía la escritura de la parcela de al lado, una fotocopia. Todo como se había hecho, cómo de la venta habían pasado a la concesión administrativa, cómo se había ido cambiando todo, porque ahí tenía que ir un pabellón deportivo que era para el Eurobásquet, tenía que tener 2000 asientos. Ujú. No tenía ni 1500. Tenía que tener, sí, sí, tenía que reunir una serie de requisitos, no tenía nada. Donde iban 3 pistas de pádel, hay montados 3 restaurantes. Donde iba una pista de tenis, hay montado un McDonald's. Y era una concesión administrativa. Y yo, mi Y tú madre mía, flipando, seguro. me fui y lo llevé a la fiscalía. Pero me fui a la fiscalía a Madrid, a la Fiscalía General del Estado. Y en la Fiscalía General del Estado en Madrid mandaron una orden y me dijeron, presente usted la documentación en Granada. Este es el número. Y abrieron el expediente en la Fiscalía de Madrid. Llegué a la Fiscalía de Granada, presenté toda la documentación, un disque con 1013 folios y 62 páginas de denuncia. A partir de ahí se hizo una investigación, vino la ODE desde Madrid, 200 policías de la ODE. Detuvieron a 17 personas. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. No lo entendía. Los políticos empezaron a decir que todo esto eran rencillas mías, que además yo lo que pretendía era hacer casas en la parcela, hacer viviendas, que además yo era un constructor fracasado. O sea, Cuando tú no te has metido en no, el yo no, sector de la construcción en la nunca, vida. nunca, no he construido nunca. Era lo primero que iba a construir. Sí que he construido mi casa, 28 años haciéndolo. Pero bueno, y resulta que de buena primera, pues empezó aquello, me llamaron de todo, pero bueno, desgraciadamente aquello al final eran 6 causas más, porque había más denuncias de corrupción y todas cayeron y todas se abrieron a raíz de mi denuncia a la fiscalía. Se ataron todos los hilos y entonces vinieron y tiraron de ellos. Al final todavía está en instrucción. Desde el día 13 de abril del 2016 en que fueron detenidos, fíjate dónde estamos, todavía está en instrucción. Es penoso. Yo digo que creo en la justicia, pero es muy duro poder creer, porque es duro, yo también lo entiendo, para el que está acusado, pero para el que espera que se pueda resarcir, son muchos años. No entiendo nada. Claro, aquí se juega una cosa, es personas poderosas, con muchos medios y con mucho dinero y con abogados afamados, Con poder, vamos. con poder, y una persona que tengo que decir que mi abogado, Jorge Fernández Díaz, es un gran penalista, que no ha cobrado ni un euro y que se brindó a mí desde el primer día y que le estoy agradecido. Y luego abogados de Granada, amigos, que me han ayudado mucho. Y lo dejo ahí. Abogados, amigos. Pero qué fuerte. Entonces, tu caso, tu denuncia, fue la primera ficha de dominó que ya Sí, fue tirando las demás. sí, sí. Sí. Y salieron 17 personas detenidas
17 personas detenidas, sí. Claro, Sí. 17 personas detenidas, pero detrás de ellas Entre seguro ellos, que habría entre más ellos un gente. registrador, el gerente de urbanismo, bueno. La concejala, el alcalde, la secretaria judicial, O sea, el tenían ahí secretario. creado lo más grande para. 17 personas, sí. Ellos ahora resulta de que todos eran muy buenos y muy santos. Todos son muy buenos y muy santos. Esto normalmente suele ocurrir en la... Pero claro, ellos tienen el poder del dinero y resulta de que a todo ir poniendo recursos y desgraciadamente, la lentitud de la justicia favorece al rey. Pero bueno, yo tengo que decir una cosa. Dio hoy el tiempo. ¿Tú dirías que los políticos controlan la justicia o todavía hay cierta independencia? Yo digo que los políticos controlan la justicia. Eso es así, ¿no? Sí, desgraciadamente sí. Hay excepciones, evidentemente. Pero sí que es verdad que al final hay que tener en cuenta una cosa. La Fiscalía General del Estado o la Fiscalía del Estado es jerárquico. Lo que dice el jefe es lo que hacen los demás. Entonces está en manos de lo que quiera decir el jefe. Vale, y el caso ese que saliste en el que más enseñaba antes del periódico, que os tuvisteis que declarar culpable cuando no lo erais. Bueno, esto es otra historia de los concursos eh, de acreedores que la empresa familiar tuvieron que presentar a raíz de la pandemia. Y claro, como Ramón Arenas no es persona grata para ningún político, pues resulta de que las 5 empresas del grupo empresarial debe ser que no éramos merecedoras de ninguna ayuda a pesar de todo lo que pasamos en la pandemia, ¿eh? Que hay que tenerlo claro. Primero, una empresa que se dedicaba el 50% a la hostelería y restauración, que de la noche a la mañana cerrado, que el 80% de los pollos que producía eran para asaderos de pollos, cerrados, de la noche a la mañana. Y resulta que, y ayudas ninguna. Y que a los 3 meses se abre y que después se vuelve a cerrar y que se abre y se cierra. Es que aparte de vosotros, hay un montón de gente afectada con el tema de lo que hicieron en la pandemia y es brutal que no paguen ninguna No, consecuencia. no ninguna. Pero es más, y lo digo también con pena, yo me moví, además me tocó a mí moverme por una sencilla razón, porque yo no tenía nada que ver ya en la empresa familiar, pero yo vi a mis hermanos mayores sufrir y no se merecían ese sufrimiento. Y me convertí en el portavoz de la familia. Por ser el portavoz de la familia, el administrador concursal dice que yo soy el administrador de hecho, cosa que no es verdad, pero no pasa nada. O sea, yo lo he admitido y mi suerte la uní a la de mi hermano y además orgulloso de haberlo hecho, ¿eh? No tengo ningún problema. Pero sí que es verdad una cosa. Yo estuve en el ministerio, en Madrid, para pedir ayuda, porque era una empresa que entendíamos que merecía la ayuda y que podíamos salir. Eh, en la Junta de Andalucía estuve. Entonces estaba la que hoy es alcaldesa de Granada. Estaba como consejera de Obras Públicas. Ella todos los lunes venía a Granada. Durante 3 meses, a través de su secretario, le pedí un café. Jamás me concedió la oportunidad de tomarse un café conmigo. Yo lo único que quería era, si tú crees que se me puede ayudar y que se nos puede ayudar a la empresa, que ya no era mi empresa, que yo no tengo nada que ver desde el año 2013 en la empresa familiar, pero jolín, que era mi familia, que son mis hermanos, que además fue la empresa por la que sudaron mi abuelo, mis padres, mis tíos y mi hermano y yo y mi sobrino y mi hija. Que le habíais Hombre, echado mucha hora y claro, esfuerzo para construir entonces aquello. evidentemente, hombre, me corría por las venas. ¿Cómo no voy a echar una mano? Y yo le pedí un café y ese café no lo tuve nunca. Y fui a Sevilla y estuve en el gobierno. Nada. La puerta cerrada. Y estuve en el IFA. Nada. No el IFA, en idea. Nada. Hice más kilómetros en un año que lo que te puedes imaginar. Todas las puertas cerradas. Y solo por una cosa. No pago peaje.
Y a la vista está, ¿eh? Mm. Es no pasar por el aro, o No, sea, es no no pasar pago por el... peaje. Porque entre otras cosas mi padre me enseñó una cosa. Lo que te corresponde por derecho, no lo tienes que rogar. Te corresponde por derecho. Y eres creyente. Sí, ¿Crees que Dios te ha ayudado en algunos sí, sí, momentos sí, sí. y te has sentido abandonado por Él en algunos No, momentos? no, no. Y además lo digo, es el que me da fuerza. El que me da fuerza. Es que has aguantado mucho, ¿eh? Es Sí, que si pero hubiera... mira, yo te voy a confesar una cosa. Ya ves, mi hija y mi mujer lo saben. Y hay gente de la familia y mi hermano y gente allegada que además lo sabe. Cuando yo estaba en todo este golfo de la causa nazarí, año 2013, que mi madre recién muerta, 2014, 2015, 2016, había dos cosas que a mí me ayudaron. Y te lo voy a decir. Una era que estábamos construyendo la nueva residencia Fray Leopoldo en el Serrallo. Yo me iba allí a la obra, estaba con los albañiles, estaba con el jefe de obra, estaba a lo mejor con el dueño de la empresa constructora, estaba con algún patrono, pero que la mayoría de los días yo me iba solo. ¿Por qué? Porque yo estaba aquí en Hueto y me iba a ir al Serrallo, que está aquí al lado. Y yo me iba allí y bueno, pues veía cómo estaba aquello y aquello me evadía. Y siempre terminaba en el mismo sitio. Subía a los revistas y desde allí al cementerio de Hueto, donde están enterrados mi padre y mi madre. Tengo la gran fortuna de que enfrente del panteón de mis padres hay un banco. Y yo me sentaba allí. Y yo le preguntaba, papá, mamá, ¿qué hago? Ayudarme. Y siempre recibí la misma respuesta. Lucha. Y eso hice. ¿Y sabes por qué? Porque además ellos me enseñaron una cosa y yo la he aprendido y creo que además, sin decírmela nunca, mm, me la transmitieron. Y es que tu hijo o hija y tu nieto nunca puedan decir que no luchaste por lo que te robaron. Y eso es lo que he hecho. Luchar. ¿Que lo gano? Bien. ¿Que no lo gano? Mal. No pasa nada. Porque entre otras cosas hay una cosa que también la tengo muy clara, Fernando. Peor que en el año 74, el día 2 de marzo, cuando mi padre muere de un infarto, no puedo estar. Yo le doy gracias a Dios todos los días. Y le doy gracias a la vida todos los días. Soy un afortunado. Mis Claro, hijas no han pasado por donde yo tuve que pasar. Con lo cual, fíjate tú si tengo motivos para darle gracias a Dios. He sido muy feliz. He sido feliz además con lo que he hecho. No me arrepiento de nada. Absolutamente de nada. Y si tuviera que volver a sufrir por haber hecho lo que he hecho de la forma que lo he hecho, volvería a sufrir. Pero no me arrepiento. ¿Corregiría muchas cosas en la vida? Por supuesto. Tan tonto no soy. Pero evidentemente, luchar por acabar con la corrupción, es aquí que estoy. me pareces una hormiga luchando contra el pie de un gigante Sí, y eso tiene que pasar factura. O mucho. sea, también es cierto que creo, y permíteme que te lo diga, que se necesita cierta inteligencia, cierta astucia para luchar contra el pie de un gigante siendo una hormiga, porque es que es un pie muy grande, es que abarca mucho. Sí, Entonces, pero fíjate, luchar no es tan pero fácil. no, pero Que fíjate. no digo que lo Sí, hayas sí. hecho mal, No, 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 pero fíjate. pero hay que saber qué batallas hay que No, pero luchar y cuáles no. fíjate lo que son las cosas. Mira, porque podemos hacer un recopilatorio, ¿eh? Sitios donde he estado metido y los políticos han salido mal. Y está publicado, ¿eh? Te he hablado de excusas. Ujú. Y de excusas el alcalde tuvo que dimitir y perderse. Si quieres te hablo de Alendín, porque Alendín está a 1 kilómetro del parque industrial y ahí también sufrí porque el primer terreno donde nosotros íbamos a hacer el parque era en Alendín. Ujú. Pero resulta de que
se metió por medio de la política y el alcalde y el concejal de Lendín también cayeron en esos años. ¿Eh? Te puedo hablar de Atarfe, puedes mirarlo en la hemeroteca. Y te puedo hablar de Granada. Hay quien dice que yo soy el que quita alcalde, yo no quito alcalde. No quito alcalde, de verdad, ni soy el llanero solitario, en absoluto. Simple y llanamente soy recto. Pero es que también te has ido encontrando con las situaciones. O sea, tu idea no era quitar alcaldes, No, es no, que no, no, han en ido a por absoluto. ti. O sea, En absoluto. Pero es que además, yo siempre me ha gustado la colaboración. O sea, es que yo siempre me ha gustado la colaboración. Mira, yo te voy a decir una cosa. Y me voy a Marruecos. Si yo te digo a ti que tengo en el teléfono el teléfono de los ministros de Marruecos. Si yo te digo a ti que tengo el teléfono del primer ministro en mi agenda de teléfono, ¿sabes lo primero que me advirtieron en Marruecos? A mí, en el año 2007. ¿qué te dijeron? Si alguien intenta cobrar, llámame. ¿Lo hiciste? ¿Qué? ¿Lo No hiciste? lo tuve que hacer, jamás. Y estamos hablando de Marruecos, ¿eh? Ya me gustaría a mí que en mi tierra Dijeran eso. dijeran eso. Ya me hubiese gustado, ¿eh? Fíjate tú lo que te estoy diciendo. O sea, que allá hay menos corrupción que aquí. Para mí sí. Yo no sé si para todo el mundo será igual o no será, porque lo desconozco. Y sería injusto decir que sí. Para mí, para nuestro proyecto de españoles, evidentemente sí hay, no menos, ninguna, ninguna, O sea, allí hay más cultura de colaboración. de Total, entre Estado y empresarios. sí, total. Entre el ministerio, primer ministro, ministro de Industria, los ministros, todo. ¿Crees que aquí el Estado y los... Porque estamos hablando de los políticos, pero no estamos hablando de los funcionarios. ¿Crees que el Estado quiere ponerle zancadillas al sector privado? ¿Quiere ponerle zancadillas a los empresarios? Yo lo único que digo es que, madre mía, es que además yo en esto es que soy un poco complicado, porque yo esto lo veo bastante mal, lo veo bastante mal. Yo creo que aquí hay mucha burocracia y deberíamos de ver la película de Cantinflas y saber de dónde viene lo de burocracia y cómo se administra. ¿De dónde? De las dos palabras, de buro y de cracia. Que lo busquen, que lo busquen. Y si no, que vean la película de Cantinflas. Yo a ti te lo mando. O sea, que lo han hecho aposta. Tanta Tú fíjate, burocracia. Cantinflas, lo que decía en la época de Cantinflas, eh, y ya definió muy bien lo que era la burocracia. Ya lo definió muy bien. Mm. Y de dónde venían las palabras y que los políticos no la entienden. Que no la entienden. Has dicho antes que has podido ser feliz. Pero claro, después de haber sufrido mucho, cualquiera puede decir Sigo siendo feliz. que hay momentos duros. Oh, sí, sí, muy duro. Pero sigo siendo feliz. Y te voy a explicar por qué. Mira, primero, porque en el camino este Ujú. me he encontrado a gente que vale un imperio. Que además, altruistamente, han estado a mi lado. Y no los conocía de nada. Y desde el año 2013 están pegados a mí, llevándome en volantes. Porque desde que me ocurrió esto, mi mujer y mi hija no andan paso atrás ni para tomar impulso. Porque me quieren con locura. Porque yo la quiero. Porque quiero a la gente que me rodea. Es que la quiero. Y como la quiero, soy feliz. Y ellos son felices con mi cariño y yo con el de ellos. De todo. Y tengo mucho. Hay gente que dice, oye, ¿ves que...? No, yo tengo mucho. Grandes y buenos amigos. Y los cultivo. Y Después, si no, le pregunta a tu madre. después de haber pasado por tanto, a cualquiera diría, tienes que sacarle el mayor jugo, ¿no? Entonces te quiero preguntar, después de haber vivido tantas cosas, ¿cuáles son los consejos que le darías
al Ramón Arenas de joven para que no cometiera esos errores que dijiste antes que cometiste errores. Todos cometemos errores a lo largo de la vida. ¿Y qué consejo le daría a ese Ramón Arenas y a toda esa gente joven como yo que está empezando y a lo mejor quiere meterse en el mundo empresarial y no sabe cómo hacerlo? Ya no sé, es que no sabe cómo hacerlo, sino qué consejos le darías para evitarse problemas. Bueno, a ver, evitarse problemas es muy complicado, porque en la toma de decisiones va implícito tener problemas. Máxime cuando eres empresario. Entonces, eso es muy complicado. Sí que le diría que lo que hagan, lo hagan con mucho cariño, que le pongan mucho amor, que poniéndole cariño y amor puedes fracasar, pero si te caes, levántate. Y levántate 100 veces. No pasa nada. Yo me he caído muchas veces y más veces me he levantado. Esa es mi gran fortuna. No le he tenido nunca miedo al fracaso. Jamás. Entonces, yo le diría a todos, no le tengáis miedo al fracaso. Casualmente, mira, en Estados Unidos, cuando una persona fracasa, es cuando precisamente se le da valor. Aquí no. Aquí cuando una persona fracasa, se le cierran las puertas, Se le abandona. se le abandona. Pero yo tengo que decir, mira, que en el año 2023 comencé un proyecto de pescado. Fíjate lo que te estoy diciendo. En julio del 23, cuando yo creía que todo el tema de la empresa familiar ya estaba. Y me encontré cantidad de gente ayudándome. Lo que pasa es que, claro, llegó el 2024 y lo tuve que traspasar porque este negocio estaba puesto a nombre de mi hija y mi hija no se merece que yo le dé malos ratos. Y si estoy inhabilitado, estoy inhabilitado. ¿Vale? Y tendré que pasar el calvario de 2 años. Ya difícilmente, no sé, alguna cosa emprenderé, pero de otra manera. Pero sí que es verdad que en el 2023 yo me he encontrado a mucha gente ayudándome, mucho, y me han llevado volante. Y desde 2023 hasta junio del 24 me he divertido con el trabajo, de verdad. Y fíjate, vendiendo pescado fresco, como mayorista. Es que eso de ayudar a la gente seguro que tiene que llenarte un montón. Y ya, es que, jolín, es casi un empresario muy grande aquí en Granada y seguro que has ayudado a muchísimas personas. Claro, luego me imagino que muchas te habrán devuelto el favor. Mira, más que en Granada me lo han devuelto en todos los sitios, ¿eh? Yo, pues, la verdad es que me lo han devuelto en todos los sitios. Pero sí que hay una cosa, mi madre me enseñó una cosa. Y esto a mí también son de las cosas que una madre le dice a un hijo y que un hijo se graba a fuego. De la misma forma en que se me grabó a fuego que Dios y el tiempo no se quedan con nada de nadie, que esto me lo dijo mi padre un día. Además, sobre unos sacos de pienso, sobre unos sacos de pienso le estábamos echando a comer a la gallina y yo tendría 12 o 13 años y sentado aquí al lado. Mi padre me dijo, a una pregunta yo le hice, me dijo, hijo, recuerda una cosa, Dios y el tiempo no se quedan con nada de nadie y le dan a cada uno lo que merece. Y el tiempo me ha demostrado que es verdad, ¿vale? O sea, siempre me lo ha demostrado. De hecho, pues tú fíjate, si en el año 2005 a mí personalmente opino el ayuntamiento me estafa y en el año 2016 los detienen y tienen que dejar el ayuntamiento, me parece a mí que ya mayor vergüenza que esa, que dirán su hijo, porque a su hijo le tienen que dar una explicación. Y no vale eso de decir, yo soy, que no es verdad, que yo no he hecho nada, que esto es todo una rencilla. No, 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 no. A tu hijo le tienes que dar una explicación Mm. de qué es lo que ha pasado. Y le tendrás que contar de dónde es el dinero que tiene. Porque yo sí puedo decir de dónde es el mío. Pero a ver si ellos pueden decir lo mismo del suyo. Y lo dejo ahí, ¿vale? O sea, que Porque tú no crees quiero que decir todo más. el mundo paga en esta vida las Hombre, consecuencias de sus te lo estoy acciones. diciendo. O sea, yo te lo estoy diciendo. Tú fíjate si han pagado. Y te podría hablar del otro alcalde exactamente igual. No pasa nada. Es cuestión de tiempo, ¿vale? Pero mi madre me dijo un día, mira hijo, lo único que merece en la vida, lo único que merece la pena en la vida hacer es lo que hagas por los demás. Me dio una lección Mm. y te voy a decir más.
Yo tengo un tío que lo mataron en la guerra civil. En la guerra civil, aquello de los dos bandos era hermanos contra hermanos, ¿eh? Y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Pero nosotros que hemos tenido la desgracia, y este tío mío cayó en la parte de los perdedores, pues resulta de que una familia de aquí, de Hueto, del pueblo, uno de los que delataron a mi tío, pues resulta de que empezaron a tener problemas serios, problemas de hambre. Te estoy hablando del año 85, 86. Y yo me enteré y le dije, mamá, mira, aquí en el pueblo esta mujer está pidiendo y yo voy a subirme cosas de allí del CAI y las voy a llevar. Y me dijo, espérate, hijo. Se fue a su cartera, me dio dinero. Le toma, cómprale esto. Y le dice que eso es de parte de Angustia. Ella sabe quién soy. Te juro de verdad que yo no sabía nada. Yo llegué, toqué en la puerta, le di lo que yo traía y le dije, toma, y esto es de parte de Angustia. Digo, ¿cómo que de Angustia? Digo, sí. Dije, que tú eres su hijo. Digo, sí. Se echó la mujer a llorar. No me dijo ni pío. Y cuando vine le dije a mi madre, mamá, esto me ha pasado. Dice el marido de esa mujer, el que le pegó a tu tío con la culata de la escopeta y el que lo montó en el camión, que se lo llevó. Tú fíjate qué lección de perdón, primero, y qué lección de humildad y de honestidad. Tuvo que ser duro, ¿eh? Tú fíjate. Pero mi madre entendió que esos niños no tenían la culpa de nada y que esa mujer no tenía culpa de nada y que para ella estaba perdonado. Mi madre también era cristiana. Y habéis vivido, por lo menos intentado poner en práctica esos valores. Mm. Yo es que lo llevo grabado a fuego, ¿eh? A fuego. Mm. Lo llevo grabado a fuego. Qué bonito, ¿eh? Me ha parecido muy, muy bonito. Y te quiero preguntar, porque seguro que también es bonita la historia de cómo conociste a Conchi, y también preguntarte cómo se siente y qué piensa de todo lo que pasó, porque como dice antes, querías hacer su sueño realidad y no pudo ser posible. A ver, yo a Conchi la conocí con 15 años, más pocos meses antes de que muriera mi padre. La conocí en agosto. Mi padre murió en marzo. Y la conocí en las fiestas del pueblo. A pesar de ella, de yo vivir aquí en el pueblo, porque teníamos la granja aquí, justamente donde estamos. Y aunque yo en invierno estábamos en Granada, por los colegios y demás, pero en verano estábamos aquí y todos los días veníamos por la tarde a recoger los huevos para llevarlos, para vender. O sea, ¿qué te voy a contar? Pero a pesar de eso, yo a Conchi no la conocía. Y en las fiestas del pueblo nos conocimos. Y a partir de ahí, pues aquí seguimos. Tú fíjate, desde el 73. ¿Cómo lo llevo? 50 años después, 52 años después. Sí. ¿Cómo lo llevo? Pues mira, evidentemente la criatura con mucha angustia. Pero yo te lo he dicho, no da un paso atrás ni para tomar impulso. Yo sería injusto si no reconociera que además hay una cosa que se da, y es que cuando la ruina entra por la puerta, el amor sale por la ventana. En mi casa eso no ha pasado. Os habéis mantenido Si unidos. te parece que te he contestado, Mm. en mi casa eso no ha pasado, con lo cual, fíjate si tengo que darle gracias a Dios y a la vida. Vale, y Ramón, vamos a ir terminando, pero quiero terminarlo bien. Quiero que me cuentes, después de una vida tan larga, después de haber pasado por tantas cosas y haber vivido tantas experiencias, porque no todo ha sido malo, seguro que ha sido bonito. Quiero que me cuentes qué es lo bonito que tiene la vida, cuáles son esos detalles que
tú más valoras de la vida? Hombre, yo es que lo valoro todo, sinceramente. Mira, he vivido con mucha intensidad. Pues a ver, en el año 74 muere mi padre y para mí no había hora, ¿eh? O sea que entonces resulta de que los sábados se trabajaba hasta el sábado por la noche, el domingo hasta el mediodía. Se abría el mercado hasta el domingo al mediodía, ¿eh? O sea que entonces para mí no había hora. Es verdad que la vida nos sonrió y lo primero que hicimos fue quitar a mi madre de vender huevos en el mercado. Para mí eso es una experiencia vital. El ver que mi madre, en el año 74, con 49 años, de aquel entonces, la animamos a que se sacara el carnet de conducir, convenciéndola de que así podía llevar a mis dos hermanos pequeños al colegio. Claro, nosotros lo que perseguíamos era que mientras que le dedicaba tiempo a sacarse el carnet, se quitara de la cabeza el drama familiar que estábamos viviendo. Pues tú imagínate cómo nos quedamos. 5 hijos de la noche a la mañana, Sin padre. sin padre y sin idea de nada. Evidentemente, aquello, pues si te digo, que se examinó 33 veces de coche, Jolín. porque tengo que reconocer que el teórico lo sacó la primera, pero de coche 33, pues con eso te lo digo todo, se tiró 2 años para sacarse el carnet. En esos 2 años, pues tú fíjate si esa anécdota es bonita y lo hemos contado hasta que ella vivió, lo hemos contado siempre, porque además le compramos un 600 y lo cogió 2 días, el tercero ya no lo cogió, ¿vale? Pues lo hemos pasado muy bien. Luego mi madre era una persona que aglutinaba, era un ser excepcional. Mi madre, en el año 2010, recibió como primera mujer granadina la medalla de oro del mérito al trabajo. Antes de morirse en el año 2010, lo recibió. Es la primera mujer granadina que la ostentó, ¿eh? Y me parece que hasta el día de hoy. Y ella tiene la medalla de oro del mérito al trabajo. Qué bueno. Fíjate tú, la Navidad antes de morir, lo rifó y me tocó el premio. Lo tengo ahí, lo conservo yo. Conservo la medalla, conservo el diploma, lo conservo todo. Fíjate si es bonito. Eso es la vida. Ver cómo se le reconoce a tu madre el esfuerzo de esos años. Si yo te digo que soy premio al empresario solidario, dado por el Ministerio de Trabajo y entregado por la princesa Infanta Cristina, ¿tú qué dirías? ¿Mereció la pena? Sí. ¿Sabes lo que hicimos? En la guerra de Kosovo, mandar 78 contenedores de alimentos a Kosovo, desde Granada. 78. Y los 78 contenedores se los compramos a Maer y los dejamos allí de dormitorio humanitario. Y se me concedió la medalla al empresario solidario. Todo eso a fondo perdido, claro. No ganasteis ni un duro con eso. O sea, Pero eso ¿qué es, vamos a lo ganar? Pero enviáis, no, no, pero es lo que eso donáis. constituimos una plataforma que era la plataforma Granada por Kosovo. Ramón era el que tenía que ser portavoz, porque así lo eligieron los empresarios y los amigos que nos juntamos para hacerlo. Y que en un mes, 78 contenedores. El que pueda que lo haga. ¿Merece la pena? Para que luego digan que los empresarios roban. A ver, hay de Sí, todo, ¿eh? En la sí, viña del sí, Señor. Hay sí, sí. empresarios buenos y Pero yo digo, empresarios malos. si yo hubiese querido en esta vida eh, riqueza, no hubiese tenido que hacer nada más que una cosa, pagar. Pasar por el aro. Ya está. Me siento orgulloso de no haberlo hecho. También es cierto que quiero aclarar que a veces catalogamos a las personas como buenas o malas y todos tenemos esa parte buena dentro de nosotros y esa parte mala. Es decir, en algunos momentos de nuestra Sí, vida puede sí. salir la parte buena a la luz y en otros lados la mala, ¿no? Porque esto también pasa a lo largo del día. A lo mejor le contestas bien a una persona porque estás bien y luego por la tarde, por ejemplo, No, estás reventado y le contestas mal y sale tu parte más bueno, mala, ¿no? yo mira, lo único que me he encontrado en esta vida ha sido que la gente que no me conocía me tenía endiosado, pero los que no me conocían. Porque después cuando la gente me conocía decía, joder,
Yo me creía que llegar a Ramón Arena era. Y llegar a Ramón Arena he disfrutado. Es que se te ve cercano, ¿eh? Es que lo he sido. 25 años siendo la admiración de Granada con la carroza de Pollo Arena en el Día de Reyes, en la cabalgata de Reyes. 25 años. Cantando La gallina turuleta. Un espectáculo. Te lo mandaré para que lo tengas. Eh, He sido colaborador con los hermanos Obreros de María. Yo qué sé. A ver, pero a mí no me gusta hablar de esas cosas pero lo que pasa es que ahora tú me preguntas y yo te digo, es que esas cosas no son bonitas. Es que eso no es ser feliz. Mira, yo tengo el orgullo de tener en mi pueblo, hay 4 calles que son 2 calles de mis abuelos paternos. Mi padre tiene su calle y mi madre también, en un pueblo como este. Eso es un orgullo. ¿Y sabes por qué la tiene mi padre? Porque Porque mi madre está claro. O sea, toda la ha sido el trayectoria alma mater, todo profesional. lo que ha hecho y además eh, el medalla de oro del mérito al trabajo. Mi padre, a pesar de ser tan humilde y no tener nada, ayudó a mucha gente a salir de Granada para irse al extranjero a trabajar, a salir de aquí del pueblo. Y yo recuerdo que venía la gente de Suiza, de Francia, y venía a devolverle a mi padre el dinero que le había prestado para que se fuera. Qué fuerte, que venían y volvían y para darle el Sí, dinero. eso lo vivió yo. Entonces, claro, rodeado de tanta y tanta generosidad, ¿yo qué puedo hacer? No podía más que imitarlo. Entiéndelo. Mi padre tiene una calle, y fíjate, y es esa. La calle donde yo vivo ahora se llama. Pues esto no tenía nombre, le pusieron la calle de Miguel Arena. ¿Sabes a lo que me recuerda esta experiencia que comparte y también la de tu madre de aquella época de cuando se sacó el carnet de conducir? De que yo lo pienso y digo, yo ahora que tengo un perro, tengo a mis dos padres bien. Y también tengo, por otro lado, las pantallas que te puedes distraer con cualquier cosa, con videojuegos, con películas, con series, con tal. Y siempre me pregunto, ¿qué pongo por delante? ¿El pasar tiempo con mi familia o el entretenerme un rato y despejarme la cabeza del trabajo de todo? Pues últimamente intento de verdad poner por delante a la familia y no solo a la familia, a los amigos y a las personas en general, da igual que sean amigos, familiares o desconocidos, porque al final la vida es que lo bonito es la relación con las Eso. O personas. sea, dedícale tiempo a los que te quieren. Y yo añadiría, no solo a los que te quieren, a las O personas en sea, las general, personas, sí, sí. desconocidos, Claro, pero es que al amigos, final, esos amigos y esas personas desconocidas, al final terminan creando unos lazos de cariño y que te duran para toda la vida, y que algunos duran como para te toda han la vida. durado. Y evidentemente el que no te dura porque ha venido a ti con otra intención. Si la intención es sana, te duran de por vida. Y cuando realmente te conocen, eso une unos lazos que yo te diría, dedícale tiempo a eso. Por- Merece la pena. Porque tú has tenido tentaciones de abandonar a amigos, familia, personas que te quieren por dinero. No, lo que sí que cuando ha llegado el momento te das cuenta de la gente que estaba al lado tuyo por dinero. O sea que hay gente que Sí, se sí, mete hombre, y al lado además, tuyo. y lo has visto. Gente además que se han retirado, gente que probablemente pensaría, este ahora nos va a pedir. O sea, eso no se puede evitar a veces el estar rodeado de gente No, interesada. no No lo se puedes puede rodear. evitar. No. Cuando tú fíjate, yo en el año 2008, simpáticamente, esta es una anécdota que además lo tengo guardado, ¿eh? En el año 2008, que yo todavía, a pesar de todo, estaba muy bien, porque me estafaron en el año 2005, pero en el año 2008 yo todavía todo me iba bien y podía medio que. En aquel momento en que empezó la crisis, era la gente llegaba a mi despacho y como la ventana daba a la calle, tocaban en la ventana, veis que estaba allí y entraba.
a la oficina de prevención además. Y resulta de que llegó un momento donde la secretaria Conchi me decía, Jolín Ramón, te tiras todo el día atendiendo a la gente. Y un día de cachondeo tenía yo no tenía, fui y lo compré, un taco de, como de factura, Ujú. ¿vale? Y le puse, cuéntame tus penas por 100 euros, sociedad limitada. Y le dije a Conchi, a la secretaria, digo, voy a montar esta sociedad, cuéntame tus penas por 100 euros. De verdad, eh, parecía un consultorio. Y yo he intentado ayudar a todo el mundo, pero después te das cuenta de que a toda esa gente, bueno, mucha gente que le dabas consejos, que además le intentaste ayudar hasta donde podía, pues que te andan la espalda. Que sí, que te saluda en Navidad, te dice que Mm. te deseo, Pero ya no están ahí. pero ya está. Esa relación de venir a sentarte contigo y algunos en muy buena posición, ¿eh? Y es que en vuestra época había esa costumbre de ir a las casas de los demás a comer, a pasar el día. Sí, sí, Hoy en día es que como, claro, como existe internet y existe todo y te puedes hablar por WhatsApp y por todos los lados, por cualquier red social, pues ya no vamos a las casas de los demás y no se establece ese vínculo, porque ese vínculo se crea realmente con la presencia física. sí, sí. A través de internet es muy difícil crear un vínculo. Y eso creo que se está perdiendo. ¿Cómo ve a las generaciones nuevas? Porque tienen nietos, según tengo entendido. Entonces, ¿cómo ve a bueno, a mi generación y a las siguientes que vienen? A ver, yo antes te lo decía, a mí me da pena. Eh, primero, nosotros tuvimos, o por lo menos somos una generación, que además yo le digo que somos la generación sándwich, porque es verdad que ayudamos a los que se han ido o que se están yendo y ayudamos y estamos ayudando a los que vienen detrás. Muy Eh, bueno, ¿eh? Muy, ¿Qué? muy bueno. Soy de una generación Sí, sí, bisagra. sí, Sí, sí. sí. Sándwich. Yo se lo digo siempre a mi madre, ¿eh? Que digo, vosotros tenéis la memoria de todo el cambio que ha sufrido Sí, España y el mundo, sí, sí. y sois vosotros los que tenéis que decírselo a los jóvenes todo lo que ha cambiado, porque nosotros hemos nacido en un país ya Sí, prácticamente que es Venezuela. pero ocurre una cosa. Dicho esto, yo reconozco que mi hija, hombre, a lo mejor alguna puede, de las tres, pero será muy difícil que puedan darle a su hijo siquiera la mitad de lo que nosotros le hemos dado. Es verdad que le van a dar probablemente otras cosas, que estar mucho más tiempo con ellos, dedicarle más tiempo y demás. Pero económicamente hablando, probablemente no le van a poder dar ni el 50% de lo que nosotros os hemos podido dar Materialmente, sí. materialmente. Mm. Porque además yo siempre lo decía, mis hijas, mientras que los demás tienen una bicicleta, podrán tener una moto. Pero cuando necesitan a su padre no lo tienen. Eso yo lo tenía grabado, ¿eh? De verdad. Pero yo los domingos, de verdad es que o lo dedicaba a la familia o lo dedicaba a la familia. O sea, yo he aprendido a esquiar con mi hija. Fíjate, con los años he aprendido a esquiar con mi hija. El domingo, la playa, a pescar. O sea, es que los domingos eran sagrados para la familia. Los demás días no. Hombre, a no ser de que estuviera en Moscú y me pillaron domingo, pero lo normal no. ¿Vale? Eh, pero luego al mismo tiempo a mi hija le he podido dar una formación que evidentemente, pues mi hija será difícil que se la puedan dar a lo suyo. Y cuando hablo de educación, hablo de una educación eh, escolar, extraescolar, universitaria. Porque yo, pues, por fortuna, mi hija han podido estudiar en ICADE. Por fortuna, mi hija han podido estudiar en colegios de pago, privado. Eh, que eso también ocurre una cosa. De esa forma contribuye a que los públicos lleguen a más gente. Pero esto la gente no lo entiende. Pero bueno, esa es otra guerrilla. Entonces, claro, mi hija difícilmente ese nivel se lo puedan dar a su hijo. ¿Mis nietos qué futuro les espera?
si esto continúa así, pues más complicado todavía. Porque estamos en crisis, pero sobre todo estamos en crisis de una cosa, de valores. No, no es económica, o sea, es espiritual, Una crisis toma de y de valores. valores. Esa es la verdadera crisis que tenemos. Hablamos de España, que es lo que conocemos. Hace poco entrevistaba a... No le gusta que le defina como político, pero como es su profesión actual, a Luis María Pardo, líder de Justicia Europa, una acción ciudadana que lucha, se presenta a las generales y se presenta a las europeas para luchar precisamente contra la corrupción política. Y él decía que los valores hoy en día, o sea, que es que lo hemos perdido porque es que aceptamos que haya cierto nivel de corrupción. O sea, lo vemos como algo normal y lo Y no aceptamos. solamente eso, es que mm, estamos viendo cómo a los hijos, yo creo que desafortunadamente no le inculcamos los valores que a nosotros nos inculcaron nuestros mayores. Pero ¿por qué no lo hacéis? Porque es No, cierto que se ven como, o sea, se dice que es retrógrado unos valores religiosos, cuando a veces son incluso liberadores y son que son pues esenciales para la mira, pues no vida, lo sé, para tener una vida plena y feliz. ocurre una cosa, y tú lo vas a entender, que eres joven. Yo tengo 3 hijas y digo que tengo 3 hijas que son 3 soles, ¿eh? Y de ahí no me van a sacar nadie. Porque creo que son responsables, porque son trabajadoras, porque son honradas, porque además tienen valores. Y eso no hace falta que nadie me lo diga, porque lo veo yo. Pero claro, mi hija al final han salido al mundo y se han rodeado de gente que no tiene los mismos valores. Entonces, claro, Te contagia, obvio. no las puedes meter en una urna, no las puedes aislar. Mm. Entonces, claro, al final la sociedad está contagiada. Y está contagiada de personas sin valores, donde no hay respeto. En mi época, te montabas en el autobús, veías a una mujer mayor, una mujer embarazada, y te faltaba el tiempo para levantarte y darle el asiento. Hoy te montas en el autobús, que yo raramente me monto, pero cuando me monto lo ves y ves a la gente, pom, 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 y que no ves, y ves a criaturas mayores, con bastones, cogidos, y que nadie se levanta a darle el asiento. Mm. Si es una cuestión de urbanidad, si es una Humanidad. cuestión de valores. Se ha perdido la humanidad. Entonces, a partir de ahí, me parece que es muy complicado. Ojalá lo recuperemos. Es que nos han anestesiado muy bien porque es que yo me lo trabajo un montón, o por lo menos me lo intento trabajar, el tema del móvil y las pantallas, en general el ordenador también. Es que no es fácil, ¿eh? O No, no, sea, si no es no fácil, es claro. fácil no mirar el Pero móvil, es que lo tienes tan fácil de hacer así yo tengo una y nieta con 17 años. Yo lo que digo es eso. Es que no la puedes meter en una urna. no puedes aislarlos del mundo, claro. Entonces, Que gestionarlo es difícil, o sea, o sea, demasiados pocos centros de rehabilitación y centros de adicciones hay de tema de los móviles, porque, y de las pantallas en general, no solo los móviles. pero en fin, parece que la humanidad estamos predestinados a matarnos nosotros mismos, Bueno, ¿sabes? Ramón, y entonces, ¿qué mensaje le dejarías como último a la audiencia? Bueno, que luchen por ser felices. Y que lo hagan con dignidad y con cariño. Se acabó. Si lo hacen así, van a ser felices. Merece la pena, ¿no? Sí, a mí me lo ha merecido. O sea, yo me quedo con eso que mi madre me dijo. Lo único que merece la pena hacer en esta vida es aquello que hace por los demás. A mí me lo ha merecido y he sido feliz, ayudando a mucha gente. Y tengo que decir que a pesar de todo, más del 50% de mi tiempo lo dediqué siempre a los demás, a pesar de lo que se pueda ver. Realmente más del 50% de mi tiempo lo dediqué siempre a los demás. Muchas gracias, Ramón. Me parece una reflexión brutal. He aprendido mucho contigo. Me voy a llevar muchos de los aprendizajes que compartes para mí, los voy a integrar, los voy a intentar también llevar a cabo en mi vida, porque creo que tenemos que aprender mi generación mucho de la vuestra, mucho, mucho. Y nos escuchamos lo suficiente. Bueno, yo no sé si seré ejemplo de algo, pero lo que sí te digo es que todo lo que hice en mi vida lo hice con ilusión y con cariño y soñándolo. Porque además yo tenía una frase y es, la única que llegó
el único animal que llegó al éxito sentado fue la gallina. Qué bueno. Es así. Es el único animal que ha llegado al éxito sentado. Entonces, yo llego al éxito siempre cayéndome y levantándome, cayéndome y levantándome. Y con una cosa, cada vez que me he caído, me he levantado con más fuerza. No sé de dónde lo he sacado, De Dios, está clarísimo. pero te he confesado antes dónde he ido siempre a mirarme. Pues muchísimas gracias, Ramón. Gracias a ti. Y recuerdo a tu madre, por supuesto.